Hola chicos, hoy vamos a ver lo último que nos queda de análisis de oraciones por este año. ¿Cuál es nuestro tema nuevo? Es el predicado no verbal. Pero antes de comenzar con ese, vamos a recordar que hasta el momento nosotros conocíamos todas oraciones en las que había un verbo, es decir, teníamos siempre un predicado verbal. Y en ellas siempre había un verbo que hacía de núcleo verbal. Y todas aquellas que no tenían verbo, nosotros conocíamos como oración unimembre. Pero ahora va a haber un caso especial. Van a haber oraciones que no van a tener verbo, pero van a seguir siendo bimembres. Es el caso del predicado no verbal. ¿Cuándo pasa esto? Pasa muy pocas veces, exclusivamente cuando tenemos una oración que tenía el verbo ser o el verbo estar. Y a ese verbo en realidad se le hizo una elipsis, se lo sacó porque se sobreentendía que ahí decía ser o estar, y en su lugar va a aparecer, y esta es la clave para identificar oraciones unimembres de oraciones de predicado no verbal, va a aparecer una coma. La coma nos muestra que acá había un verbo al que le hicimos elipsis. La oración original era Juan está cansado y como predicado verbal, y ahora como predicado no verbal tenemos Juan cansado. Se sobreentiende que acá debería decir está. Diferente, esto es oración bimembre porque el verbo existió, solo que se le hizo una elipsis y lo vemos con la coma. Diferente el caso de esta oración que dice la manzana roja. Acá no hay forma de que nosotros podamos reponer ningún verbo. Yo no puedo decir la manzana roja es, la manzana roja está, la manzana roja tiene, nada. Acá se nota que no se hizo elipsis de nada, sino que simplemente es una oración unimembre. Si hubiera dicho la manzana roja, coma, en la heladera, ahí sí hubiéramos dicho que es una oración de predicado no verbal porque la coma nos indicaba que ahí tendría que haber estado el verbo ser o estar, pero se le hizo elipsis. Ahora, una vez que identificamos que las oraciones de predicado no verbal tienen una coma en lugar del verbo y que el verbo siempre tendría que haber sido solo ser o estar, ningún otro, pasa lo siguiente. Las oraciones, la parte del predicado, no se puede quedar sin núcleo. No podemos poner que no hay núcleo. Entonces, una de las siguientes palabras que le sigue tiene que ser el nuevo núcleo del predicado. Solamente que como no van a ser verbos, porque no hay verbo, no podemos ponerle núcleo verbal. Ahora, dependiendo de qué clases de palabras tengamos en el lado del predicado, vamos a tener un tipo de predicado no verbal u otro. Tenemos solo estos dos tipos por suerte. En primer lugar, el más fácil de identificar es el predicado no verbal adverbial. ¿Cómo se encuentra? Porque del lado del predicado hay un adverbio o un circunstancial, generalmente solo de tiempo o de lugar. En este caso tenemos la oración Juan en su casa. Claramente que Juan es el sujeto y acá después de la coma debería haber estado en lugar de la coma el verbo está. Juan está en su casa. Al verbo se le hizo elipsis con esta coma y en su casa es un circunstancial de lugar, por lo tanto esta es facilísima de identificar que estamos ante el predicado no verbal adverbial. ¿Y cómo lo analizamos? Bueno, primero separamos sujeto de predicado, la coma tratemos de que nos quede del lado del predicado, porque si bien no es nada la coma, sabemos que indica que ahí estaba el verbo. Juan, nuestro núcleo de sujeto expreso simple, y ahora el predicado. Sabemos que en su casa es circunstancial de lugar y a su vez también es núcleo del predicado. No ponemos NB porque no es un verbo. Así que cuando nos encontramos con el predicado no verbal adverbial,
le ponemos el circunstancial que es guión núcleo, porque es las dos cosas al mismo tiempo. Y arriba ponemos predicado no verbal adverbial. Y ahí se termina el análisis de oraciones de este tipo, que es el más sencillo de todo. Entonces, cuando del lado del predicado hay adverbio circunstancial, predicado no verbal adverbial. Ahora, el otro caso que puede pasar es que del lado del predicado haya sustantivos o adjetivos. Y en ese caso estamos ante el predicado no verbal nominal. Y si encontramos sustantivos y adjetivos, el sustantivo siempre va a ser el núcleo. Si no encontramos sustantivos y hay solo adjetivos, por ejemplo, Juan, lindo. Lindo, que es solo adjetivo, bueno, entonces el adjetivo va a pasar a ser el núcleo. Pero el predicado no verbal nominal tiene algo rarísimo que no tiene absolutamente nada más en nuestro análisis de oraciones, que es que se analiza igual que el sujeto. Es decir, que este predicado va a tener modificadores directos, núcleo y modificadores indirectos. ¿Por qué? Porque esos son los mismos modificadores que tienen los sustantivos, así que como acá un sustantivo va a ser el núcleo, vamos a analizar igual el predicado, igual que si fuera un sujeto. Entonces, en esta oración, Juan, el hermano de Sara, sabemos que tendría que ser, si la oración estuviera completa, debería ser Juan es el hermano de Sara. Esta coma nos representa el verbo que se hizo elipsis. Separamos sujeto de predicado. Juan ya sabemos que es el núcleo del sujeto, que es sujeto expreso simple. Y ahora nos queda la segunda parte, el hermano de Sara. El hermano de Sara claramente no es un adverbio de nada, no es un circunstancial de nada, son sustantivos y bueno, no hay adjetivos acá. Entonces, claramente es un predicado no verbal nominal y lo vamos a analizar por regla igual que si fuera un sujeto. Entonces, el artículo modificador directo. Hermano es el sustantivo, entonces núcleo del predicado, no núcleo verbal ni núcleo del sujeto, obviamente, porque no es ni un verbo y no estamos en el sujeto, solo núcleo ponemos. Y de Sara, que tiene el de adelante, es el modificador indirecto. Y completamos predicado no verbal nominal. Este es súper sencillo porque una vez que ustedes saben cómo se analiza el sujeto, repiten ese conocimiento acá. Entonces, nos acordamos, si vemos un circunstancial o un adverbio, es el adverbial. Si vemos sustantivos o adjetivos, es el nominal y analizamos igual que si estuviéramos analizando un sujeto. Es bastante sencillo, las oraciones ahora se ponen mucho más cortas porque no hay mucho más para poner, así que en realidad este nuevo tipo de oraciones nos facilita un poco la vida. Ahora, veamos finalmente en dos ejemplos más, de los que no sabemos qué son. Los comerciantes regionales, grandes empresarios del país. Los comerciantes regionales son grandes empresarios del país, debería ser nuestra oración. Lo primero que hacemos, separamos sujeto de predicado. Este va a ser nuestro sujeto, este va a ser el predicado, a veces puede estar dado vuelta, ojo. Los artículos, comenzamos a analizar el sujeto, modificador directo, comerciantes, sustantivo, núcleo del sujeto, regionales, adjetivo, modificador directo, listo, sujeto expreso simple. Vamos con el predicado. Dice grandes empresarios del país. Claramente esto no es un adverbio ni es un circunstancial de nada, son adjetivos y sustantivos. Estamos ante el predicado no verbal nominal. Y como es el nominal, analizamos igual que si fuera un sujeto. Grandes es un adjetivo, modificador directo. Empresarios es el sustantivo, que va a ser el núcleo, y del país, que comienza con del, va a ser modificador indirecto. Y esto sigue siendo una oración bimembre porque existe un verbo que se lo puede reponer como si fuera un sujeto tácito. Esto es un verbo tácito. Vamos con la segunda. El fin de la pandemia
lejos. Acá debería ser el fin de la pandemia, se está lejos. Entonces, lo primero que hacemos es separamos sujeto de predicado. Claramente nos damos cuenta que acá está el sujeto y acá el predicado y comenzamos analizando el sujeto. El artículo, modificador directo, fin, sustantivo, núcleo del sujeto y de la pandemia que comienza con D, todo eso es nuestro modificador indirecto. Ahora nos queda la parte del predicado no verbal. Lejos, claramente es un adverbio de lugar o un circunstancial de lugar que viene a ser en este caso lo mismo. Entonces estamos ante un predicado no verbal adverbial. Y lejos es dos cosas al mismo tiempo. Es circunstancial de lugar y es núcleo. Las dos funciones va a tener ahora. Y es oración bimembre también. Es bastante sencillo el tema, solo necesita prestar un poquito de atención hasta que se vayan acostumbrando a identificar los dos tipos de predicado. Bueno, espero que les haya servido un poco y nos vemos en la clase en vivo.